Buenos días, tengan todos ustedes. Estamos en la mesa de diseño gráfico número 2, el eje número 2, nombrado los procesos cognitivos y el desarrollo gráfico inclusivo. Se les agradece su presencia en el presente Congreso Internacional de Diseño para la Inclusión hacia la Accesibilidad Universal. De igual forma, se les pide a los ponentes de favor tener su cámara prendida durante su ponencia, que no deberá exceder los 15 minutos. Y también, de igual forma, en el chat les dejaré un enlace que es un Forms para que puedan ustedes también irlo llenando. Es para sus constancias de participación. Y bueno, sin más por el momento, damos inicio a la primer ponencia titulada Construyendo conciencia a través del cartel. Conocer para erradicar la violencia contra las mujeres de la Universidad de Sonora, del maestro Mario Yadir Rendón Sayard, de la Universidad de Sonora. Adelante, maestro. Gracias. Para preguntarles, ahí se ve la diapositiva. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Mario Rendón. Soy profesor del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora. Y bueno, antes que nada agradecer al comité organizador del evento y a todas las personas que participan en esta mesa. Mucho gusto en conocerlas. Voy a compartirles un proyecto que se realizó con, con alumnos de tercer semestre de la licenciatura en diseño gráfico. Y el objetivo era contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria sobre la importancia de erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas a través del arte y la creatividad. Desgraciadamente, dentro de la universidad, pues existen algunos casos, ¿no?, de violencia hacia estudiantes o hacia docentes incluso. Entonces, pues este programa, más bien este proyecto tenía ese objetivo, ¿no?, de ir sensibilizando. Como antecedente, dentro de la universidad existe un programa que se llama Programa Interinstitucional de Identidad y Equidad de Género, que fue creado para atender los requerimientos de la demanda en el proceso de transversalidad de la incorporación de la perspectiva de género en las universidades, en este caso la Universidad de Sonora. Actividad que viene incursionando de manera sistemática a partir del 2009, mediante acciones que fortalecen y que dan grandeza a la institución, que fomentan la cultura de igualdad de género, que promueven las relaciones de equidad y respeto a la diversidad en la comunidad universitaria. Y dentro de las actividades que realiza este programa, pues se busca el apoyo de estudiantes para que elaboren tesis o documentos con enfoque de género, que publiquen estos resultados en diferentes espacios, y también promueve la realización de una serie de cursos y talleres y diplomados, conferencias y campañas de sensibilización y equidad e igualdad de género en el marco de los derechos humanos. Entonces, para apoyarse en la universidad hacia el interior con sus docentes, se organiza un comité de inclusión y equidad de género en cada una de las divisiones. Por ejemplo, yo pertenezco a la división de Humanidades y Artes, donde se asigna a 2 personas por división que pues coadyuven a la consolidación de los ejes rectores del programa mediante propuestas que permitan cumplir los objetivos de las líneas de acción. También integrar comisiones o grupos de trabajo para realizar actividades en proyectos específicos que fomenten la cultura de la igualdad de género y dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los objetivos en metas de las comisiones o grupos. Es decir, nosotros sí nos podemos adaptar a algún programa existente del PIE, como se le conoce, pero también tenemos la libertad de hacer propuestas. En este caso, fue
aprovechar la actividad de el trabajo final de la materia de informática para el diseño 2, que de cariño le decimos Photoshop porque es el programa que vemos durante el semestre, y a partir del uso de ese programa, pues generar un cartel de sensibilización de este tema. Entonces, para el desarrollo del proyecto, como les digo, es de esta materia de informática para el diseño 2, y yo tuve la oportunidad de trabajar con 2 grupos, que fue 43 estudiantes en total. Y como parte de preparación para que desarrollaran el encargo, se organizaron varias reuniones con este programa de identidad y equidad de género de la universidad, y talleres formativos para que tuvieran una idea más clara de qué es el proyecto que iban a desarrollar. Y además, pues se pidió la intervención de un jurado, porque la idea fue organizar un mini concurso interno para motivar la participación. Entonces, además de integrarse a este programa institucional, pues bueno, obtuvieron un pequeño premio, ¿no? Entonces, aquí en estas imágenes observamos uno de los talleres que fue de Federico López, que él se encuentra en la ciudad de Jalapa. Y bueno, pues es un reconocido cartelista con muchos años de trayectoria que pues nos compartió en el aula de usos múltiples. Nos compartió un poco de su proceso de trabajo, mostrando algunos de sus diseños desde la etapa inicial de concepción, la selección de la idea, hasta la conclusión y presentación en diversos formatos de sus carteles, ¿no? Y al final, pues se tuvo un espacio para preguntas donde pues los estudiantes que asistieron tuvieron la oportunidad de exponer sus cuestionamientos, incluso plantear proyectos individuales y la promoción de sus servicios de diseño. Y bueno, dentro de los temas abordados en los carteles, pues teníamos ¿no? Que es la visibilización de la desigualdad de género. Muchos carteles buscaban la desigualdad de género con la representación de los distintos estándares que se aplican a hombres y mujeres. Por ejemplo, la idea de que los hombres deben ser dominantes y las mujeres sumisas. Algunos carteles utilizaron la simbología para resaltar la imposición de los estándares de la feminidad, y con estos pueden generar violencia. Por ejemplo, muchos de los carteles utilizaron imágenes o ilustraciones de flores. Algunos utilizaron un collage para apropiarse de la producción cultural del movimiento feminista, por ejemplo, utilizando frases de poemas y consignas, fotografías de artistas como Mon Laferte e imágenes de mujeres manifestándose en contra de la violencia. Muchos carteles también tuvieron una representación más explícita de los diferentes tipos de violencia, sobre todo la violencia física y psicológica, así como en distintos ámbitos o los distintos ámbitos de la violencia, como cuando se da en el noviazgo o dentro de la misma institución. Otro tema recurrente fue la sororidad, que muchos carteles plasmaron ese mensaje como no estás sola, e invitaron a la denuncia y a romper el silencio. Y algunos otros hicieron críticas también un tanto explícitas como explicativas al machismo y a la revictimización de los denunciantes. Y bueno, y como les comentaba, se hizo un mini concurso interno para seleccionar las mejores propuestas. Por desgracia, por el tiempo que tenemos, no se los puedo mostrar todos, pero sí vamos a ver. Se escogieron 3 ganadores por cada grupo, o sea, 6 en total. Y bueno, pues el jurado, como les decía, una persona especialista en temas de género, una persona especialista en el diseño de carteles y un artista plástico y docente de la universidad, quienes pues revisaron todos los trabajos y emitieron un dictamen para seleccionar a los 3 mejores de cada grupo.
tomando en cuenta pues la calidad del diseño gráfico, el manejo tipográfico, el concepto del mensaje y el impacto visual del cartel. Entonces, a continuación les comparto algunos de los trabajos. En este caso, son los 2 primeros lugares de cada grupo. Y el tema era precisamente a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o mejor conocido como 25N, que se conmemora el 25 de noviembre. Y pues parte del objetivo es que los estudiantes pudieran demostrar el uso o la habilidad de los temas aprendidos, de las herramientas aprendidos con Photoshop. Estos son el segundo lugar de cada uno de los grupos y se puede observar pues una gran variedad en las propuestas. Es decir, el tema, estos son los de tercer lugar, pero la indicación era, bueno, que siguieran el tema del 25N, pero que utilizaran los medios o los recursos que estuvieran a su alcance para lograr una mejor calidad de presentación. Por esa razón, pues se dejó, bueno, sí, uno de los requisitos era que usaran este programa, pero podían también utilizar ilustración, ¿no? Como en el caso de la imagen del lado derecho. Y bueno, y este proyecto se pensó que tendría un impacto mayor si se planteaban diferentes formatos de presentación. Uno de los formatos fue el tamaño de 50 por 50, con la idea de que fuera una exposición itinerante en diferentes espacios dentro de la universidad y en espacios interiores. Y bueno, este fue la primera exposición en el Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora. Y como segundo formato de presentación se les pidió que el mismo diseño se plasmara en una lona para, para que se expusiera en exteriores. Originalmente estas lonas iban a estar en las bardas que rodean la universidad, precisamente para tener un público diferente, que estuviera en movimiento, público a lo mejor exterior a la universidad y que también pues tuviera la oportunidad de ver este mensaje. Pero pues por cuestiones administrativas la universidad permitió que se montaran las lonas aquí en la Plaza del Estudiante, se llama, que es una plaza que está al centro de la universidad en Hermosillo. Y bueno, pues se dispuso de los recursos que había, en este caso, pues bueno, colgar las lonas de estos árboles. Y dicho sea de paso, pues bueno, al estar en el centro del campus, pues sí, es un espacio con mucho tránsito, sobre todo de estudiantes, que era nuestro objetivo. Y una tercera opción fue que el cartel en formato digital, para que se compartiera en PDF a través de mensajerías, correo electrónico, incluso la misma universidad, el mismo programa de inclusión tiene una página donde se puede subir este formato en PDF. Y también tuvimos la oportunidad de hacer una colaboración con el Instituto Sonorense de Cultura a través del Museo de Arte de Sonora en la Sala B, donde del 6 al 22 de marzo se montó la exposición de carteles ahí, donde tuvo la asistencia de autoridades universitarias, autoridades del museo, estudiantes y familiares y el público en general. Y además de los carteles, se incluyó información estadística y descriptiva de los tipos de violencia, así como líneas de contacto para denuncia y ayuda en caso de vivir una situación de violencia. También
como un evento complementario, el día de la inauguración se tuvo una proyección de videos realizada por estudiantes de diversas carreras de la universidad por motivo del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues qué aprendizajes y recomendaciones tuvimos. A manera de evaluación de esta experiencia, tuvimos discusiones con todas las personas involucradas acerca de este tema, y también se aplicó un cuestionario de retroalimentación con las y los estudiantes acerca de lo que funcionó, lo que se puede mejorar, y me gustaría destacar algunos aprendizajes. Pues primero, que originalmente se concibió como un ejercicio de sensibilización relativamente sencillo y que fue convirtiéndose en algo cada vez más grande por el impacto y relevancia que tenía el tema, ¿no? Y los espacios donde se expuso. Y bueno, pues se considera que en un futuro se debe programar esta actividad con más tiempo, quizá con más capacitación. Y, y bueno, y como aspecto de área de oportunidad, pues algunos carteles pues le faltó lo que pudiéramos considerar síntesis visual. Tampoco no hubo un proceso que incluyera un avance conceptual del cartel, es decir, no vimos la parte de bocetación. Y, y bueno, pues creo que estos aspectos se pueden resolver con una retroalimentación más adecuada durante todo el proceso de diseño y, como les digo, con una mejor organización y también pues de recursos económicos. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Agradezco el favor de su atención y aquí están mis datos de contacto para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sin duda es un tema relevante cuando se habla de inclusión, también hablar de este grupo vulnerable, que son las mujeres. Y bueno, demos seguimiento, por favor, a la segunda ponencia para no irnos fuera de tiempo. La segunda ponencia titulada Correlatos filosóficos de la idea de inclusión en el diseño gráfico, de la doctora Luz del Carmen Vilchis Esquivel, de la Gran Casa de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le cedo la palabra, doctora. Sí, buenos días, muchas gracias. Voy a intentar compartir mi presentación. Perdón, pero hubo un cambio de plataforma y ya se me desconfiguró una máquina y hace rato esta máquina me sacó también. Entonces, bueno, voy a intentar compartir. Si me saca, pido una disculpa. Intentaré entrar nuevamente. Ahí se ve la presentación. Sí, ahí la estamos viendo. Bien. No veo más que mi presentación. Perdón. Voy a tratar de aprovechar mi tiempo. Y pues esta es una reflexión desde la transversalidad más importante que tiene el diseño, que es la filosofía, a través de las líneas metodológica, epistemológica, semiótica y hermenéutica, que son las más importantes y las más trascendentes hacia el diseño. Y aquí lo que yo he hecho es una reflexión sobre dos antinomias que parten de los grandes universales de la filosofía,
y que son vigentes, que son transversalidades, yo hablaría de transversalidades de carácter rizomático porque son orgánicas a todo el diseño, no solo al diseño gráfico, sino a todo el diseño en general. Y son bordes muy importantes. El primero con el que nos vamos a encontrar va a ser la antinomia del todo y de la nada, que son un par de opuestos dialécticos. Son conceptos no solo complementarios, sino interdependientes. Cualquier existencia de un todo implica la existencia de una nada como una antítesis necesaria. Y esta condición es esencial para comprender muchas problemáticas que suceden en la realidad cuando hablamos de la segunda antinomia y de la existencia misma de los seres humanos. Es decir, estamos hablando de dos extremos. Como mencionaba, metodológicamente, el abordaje de esto se da desde el modelo hermenéutico analógico, ya que el hablar de las antinomias siempre nos ubica en dos extremos que son la equivocidad y la univocidad, es decir, un extremo que nos da, en este caso, por ejemplo, todas las posibilidades, y el otro extremo que nos da una sola, ¿no? Que es la nada, pero la nada al decirla de todas maneras implica el todo. Estas se llaman paradojas y se transforman en el marco del pensamiento inclusivo, se transforman en bucles, es decir, nos regresan una y otra vez y hacen iteraciones en el pensamiento. Entonces, la manera de abordarlas son las dimensiones semióticas, que son la implicación o la sintaxis, la explicación o semántica y la aplicación o pragmática. Y aquí lo que necesitamos es buscar ponderaciones éticas, es decir, algo que nos lleve a un estado de equilibrio. Es lo que en filosofía se conoce como el justo medio. De tal manera que encontremos nichos en los que podamos interpretar y desde los que podamos tomar decisiones intermedias para lo diseñado. Porque si lo diseñado se ubica en los extremos, entonces conceptualmente los diseñadores también tomamos partido por los extremos y nos volvemos exactamente eso, ¿no? Equivocistas o univocistas. Y por otro lado tenemos la segunda antinomia, que es inclusión-exclusión, que es una antinomia elemental. La primera de estas implicaciones alude a la incorporación de todos los individuos, y aquí es donde se cruzan, aquí hay el cruce conceptual, de todos los individuos en las dinámicas de la sociedad. Se supone que no debe haber obstáculos, que no debe haber prejuicios, que no debe haber impedimentos. Y en la segunda tenemos las implicaciones de colocar diversos tipos de fronteras socioculturales, políticas, económicas, antropológicas, que desarticulan el tejido social. Entonces, incluir socialmente a una persona, a un ser humano, implica la valoración de todos sin excepción. De nuevo, el cruce, el todo y la nada, haciendo cruces con la inclusión. Entonces se da por sentado que no tienen importancia los orígenes, los géneros, las orientaciones, las edades, las condiciones de salud de ninguna índole o cualquier otra característica que suponga una diferencia respecto a los otros, ¿no? Es circunscribir contextualmente a todos por igual. Y en el otro extremo encontramos que el excluir además es un hecho que más frecuente de lo que quisiéramos y pudiéramos evitar, supone marginación
supone un desconocimiento de los derechos de los otros y está generalmente vinculado a visiones que se han construido con base en el estereotipo. Y aquí es a donde se llevan a cabo las transversalidades entre las antinomias explicadas. El todo, inevitablemente unido a la nada, tiene convergencias y divergencias con la inclusión y la exclusión. Y yo pongo como ejemplo uno de los acontecimientos más dramáticos que está sucediendo en este momento y que enfrenta a la humanidad, que es el caso del conflicto en la Franja de Gaza. Es un caso de discriminación en el que se ha diluido un acto terrorista. No hay garantías individuales ni colectivas, no importa la nacionalidad o los intereses como salud o supervivencia, y se ataca por igual y sin distinción. No solo hay agresiones contra la población, lo que ha significado miles de muertes de civiles inocentes, en particular mujeres y niños, en estado de indefensión, y han sido aniquilados por igual médicos, periodistas, grupos que contribuyen con ayuda humanitaria, y las cifras son terribles. Se habla de 25,000 muertos que se incrementan día tras día, más de 60,000 heridos y 1,7 millones de personas desplazadas sin acceso a alimentos, a salud, a auxilio médico ni a otras oportunidades. Aquí yo he estado poniendo ejemplos de una intervención que hizo Bansky en la propia Franja de Gaza. O sea, él ingresó a la Franja de Gaza e hizo una serie de intervenciones gráficas. Entonces, la inclusión y la exclusión tienen un impacto significativo en todas las dimensiones del diseño. El asunto es que a partir de la generalidad de que el diseño gráfico se trata de un acto comunicativo intencionado, generado por una necesidad y derivado de un problema específico, que además tiene una base definitivamente semiótica y hermenéutica, ya que se basa en el diálogo y en los desarrollos que se derivan como momentos de semiosis, resulta que las necesidades son la pauta a seguir y que nunca son abarcantes. Es decir, no incluyen a todos los actores sociales. No importa el discurso, puede ser discurso propagandístico, publicitario, educativo, lúdico, ornamental, el discurso que se quiera. Siempre habrá grupos que quedarán al margen de los procesos o de algún proceso proyectual. Aquí el asunto es que esta reflexión nos lleve a comprender que no es que se trate de limitar la participación de las personas en la vida común o dejarlas a un lado de las redes de comunicación visual. El asunto es que siempre hay una toma de decisiones y que en ellas se identifican los personajes más relevantes para dirigir un mensaje asertivo. Si hemos visto los ejemplos de Bansky, por ejemplo, Bansky se orientó sobre todo en los niños, ¿no? En la desgracia que están sufriendo los niños. Cuando es requerido un proyecto de diseño gráfico sobre todo, un imperativo es el señalamiento de un público objetivo, es decir, el destinatario de la comunicación con el que se le quiere comunicar, y la profundidad de esa intención. Así que el diseñador va a tener una relatoría genérica de ciertas características del receptor. Y aunque el diseño gráfico o los otros diseños sostengan un compromiso con la igualdad y la diversidad, siempre se van a presentar circunstancias de exclusión, aunque se busque una presencia de compromiso y de vanguardia y de actualidad filosófica y conceptual. La realidad nos marca esta diferencia. Todos tenemos una voz en la disciplina a través de la disciplina del diseño, pero cada individuo o cada colectividad tiene su momento. Los tiempos dependen de las necesidades, de las problemáticas
y aunque se afirma el cambio de mentalidad y el reconocimiento de los derechos y que reconocemos la alteridad y la otredad, las condiciones de los proyectos y los procesos proyectuales no se modifican, son muy claros en cuanto a la inclusión. Y yo no puedo marcar un pensamiento totalitario y enojarme porque yo no soy incluida, por ejemplo, en el diseño de sillas de ruedas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una determinante respecto al usuario definitivo de ese diseño. Lo que no podemos soslayar, y aquí entra otro elemento filosófico, que es otra transversalidad muy importante, también rizomática, es que en la formación de los diseñadores se tenga que dar la conciencia ética para que puedan valorar el reconocimiento de la diversidad y entiendan en qué nichos está la multiculturalidad y bajo qué valores pueden hablar de los orígenes, las culturas y sus perspectivas. Entonces, al educarlos en la metodología del diseño y en las dimensiones de los diseñados, hay que aceptar que los procesos proyectuales siempre son selectivos y son enfocados, ¿sí? Eso no quiere decir que sean excluyentes y que nos saquen y que entonces no tengamos nada que ver con ellos. Los programas de enseñanza del diseño deberían instrumentar estrategias paradigmáticas para promover la conciencia de las antinomias, el todo y la nada, y la inclusión y la exclusión, y su trascendencia hacia los procesos proyectuales, hacia asuntos esenciales para entender que el diseño trabaja en general bajo términos selectivos. Para lograrlo, se requiere que todos los estudiantes puedan participar y aprender de manera efectiva y eficiente en un campo semántico expandido sin locuciones petrificadas por los prejuicios, porque seguimos utilizando el mismo lenguaje en la enseñanza del diseño desde hace más de 5 décadas. En conclusión, es una responsabilidad de los diseñadores, como parte importante de esta sociedad, trabajar para anular las barreras en las cuales se vean involucrados y que se vean atrapados para garantizar la igualdad de oportunidades para el sector de la sociedad al que estén dirigiendo mensajes, objetos o espacios. Siempre va a ser un fragmento de la sociedad. Los extremos nos llevan a algo que se llama filosóficamente una de dos, o el totalitarismo o el reduccionismo del pensamiento. Muchísimas gracias y aprovecho porque no los voy a ver, pero en 3 días estaremos en el Día del Diseñador y aprovecho para felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante analizar, pues desde un enfoque filosófico, como justo lo está haciendo, la relación que existe entre el diseño y la inclusión. Sin duda aporta muchísimo su trabajo y su ponencia a esta mesa. Les invitamos también a los asistentes, puedan ir tomando nota de las preguntas o comentarios que vayan surgiendo para que puedan compartirlas al final de estas ponencias. Continuamos, por favor, con la tercera ponencia, titulada La integración del diseño inclusivo en la enseñanza del diseño gráfico, de las maestras Claudia Arellano Vázquez y Beatriz González Monroy, ambas provenientes de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, por favor, maestras. Hola, muy buenos días. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Pues bien, voy a permitirme presentar esta
ponencia, la integración del diseño inclusivo en la enseñanza del diseño gráfico, junto con la maestra Betty. En este momento ella no tuvo oportunidad de conectarse, pero yo me haré cargo de esta ponencia. Bien, dos de los ejes que este congreso pretende abordar son la inclusión y la accesibilidad. Muy importante este binomio, como nos comentaba la doctora Luz del Carmen. Excelente ponencia, doctora, muchas gracias. Estos dos términos nos permiten poder generar este congreso, ¿no? Incluir y accesibilidad. Para poder lograr este gran tema, la accesibilidad, por eso es importante la inclusión, y ya nos hablaba la doctora de qué sucede con estos términos. Entonces, bueno, voy a seguir por los tiempos de la ponencia. El objetivo de esta ponencia es mostrar cómo se genera el proceso de integración del diseño inclusivo en el aula, a partir del caso de estudio de la unidad de aprendizaje, temas selectos multidisciplinarios que se imparte octavo semestre de la licenciatura en diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAMX. La enseñanza del diseño gráfico es una gran responsabilidad para los y las docentes que nos dedicamos a esta disciplina, formar individuos capaces de diseñar objetos de diseño gráfico que además de estéticos deben ser funcionales. Y no solo desde un punto de vista creativo, técnico, cognitivo, pragmático, metodológico. También es importante esta mirada humana, la otredad, ya que diseñamos para el otro, para seres humanos. Diseño centrado en el usuario, experiencia de usuario y otros nombres que buscan dirigir los procesos de diseño hacia necesidades reales, hacia usuarios específicos. Esta unidad, temas selectos multidisciplinarios, surge de uno de los cuerpos académicos de nuestra facultad, Diseño y Desarrollo Social, quienes con la inquietud de poder incluir estos temas de diseño inclusivo, proponen este tema selecto para octavo semestre. En octavo semestre, los alumnos ya poseen una madurez y ciertos conocimientos que han ido cursando a través de sus diferentes semestres. Esta materia se imparte a las 4 licenciaturas de nuestro espacio académico, las cuales son arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial y administración y promoción de la obra urbana. Es una unidad de aprendizaje optativa. Los alumnos la eligen en la mayoría de sus casos o es la que queda libre para poderse inscribir. Pero eso es algo muy interesante. Las 4 licenciaturas, cuando es posible que los alumnos se inscriban, conviven, pero solamente les hablaré en esta ocasión del diseño gráfico. Esta unidad de aprendizaje reconoce la importancia de la diversidad y la equidad como variables culturales y su impacto en la sociedad, por lo que se espera integrar conocimientos a la práctica diseñística con una perspectiva que permita reconocer el enfoque de los derechos humanos en el quehacer profesional de las disciplinas. Les hablaré brevemente cómo se conforma esta unidad de aprendizaje. Como les decía, el cuerpo académico fue quien se dedicó y se llevó la tarea de generar esta unidad de aprendizaje, conformada por 3 unidades. La primera es la diversidad cultural como escenario en el ejercicio de las disciplinas del diseño, donde se distinguen los enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos de la diversidad cultural para aplicarlas desde las disciplinas del diseño. La unidad 2, la diversidad étnica y el enfoque de equidad de género en las disciplinas del diseño, donde de igual manera se ven los principios teóricos, conceptuales y metodológicos de estos temas. Y en la unidad 3, es proyectos de diversidad cultural, étnica y enfoque de equidad de género en contextos multiculturales. Aquí se genera un proyecto a nivel de anteproyecto protocolo por escrito, donde se incluyan temas que vemos a lo largo de la unidad de aprendizaje. ¿Qué áreas de conocimiento se abordan? La diversidad cultural, la diversidad étnica, los derechos humanos. Todo esto es bajo el enfoque de los derechos humanos. La perspectiva de género, con todas sus vertientes, o lo que es posible abordar en este tiempo de un semestre, donde se buscan temas, pueden participar expertos para poder hablar de los diferentes temas que abordamos. También se toman cursos en algunas plataformas que manejan derechos humanos y abordamos el diseño social, esta nueva mirada y qué metodologías son las que actualmente se suman a todo el proceso de diseño. Como les decía, ya en un octavo semestre traen todo un bagaje de conocimientos donde ellos ya diseñan, donde ya pueden proponer ejercicios. Algunos de los ejercicios que se llevan a cabo en esta materia, yo tuve la fortuna de ser elegida para poder impartirla.
ya van con 4 años que se imparte esta unidad de aprendizaje. Hay una primera actividad diagnóstica que yo le llamo, donde ellos utilizan una herramienta como lo es el análisis FODA, para poder situarse qué es lo que saben hacer, qué han aprendido del diseño, cuáles son sus fortalezas, debilidades, cuál es el objetivo, que ellos puedan mostrar o puedan identificar qué es lo que pueden hacer. Ya haciendo esto, identificando cuáles son las áreas de diseño que ellos tienen como las posibilidades de desarrollarse, cuáles son sus talentos, eso me permite a mí ir sumándolo y mirar todas esta diversidad de necesidades que tenemos en diferentes grupos. Y hay quienes ya a partir de sus habilidades van eligiendo áreas de diseño y qué grupos son a los que pueden dirigir diseños. Tenemos, por ejemplo, aquí la comunidad LGBTIQ+, esta alumna que desde esta unidad de aprendizaje tiene esta mirada a este grupo o a esta diversidad cultural desde la perspectiva de género y todos los temas que se ven. Ella sí logra enlazarlo con su tema de tesis y posteriormente lo retoma. Esto es importante. Ellos en 8º semestre generan un protocolo de investigación para generar su documento de investigación y poder titularse en una de las modalidades. Entonces los alumnos comienzan a cambiar esta visión y comienzan a mirar estas problemáticas que también existen y que el diseño puede colaborar. Aquí este ejemplo que les muestro, alguien a través de la fotografía, dirigirse a un grupo con personas con discapacidad, autismo. También vemos toda esta parte, como abordamos el género, tenemos que tocar lo que es los estereotipos y roles de género, que son muchos de los temas que tenemos en publicidad, en nuestra cotidianidad simplemente. Objetos, espacios, han sido diseñados con roles y estereotipos de género. Entonces ellos comienzan a analizar qué hay, qué existe, comienzan a mirar hacia esta gran ventana que es la publicidad y el diseño, y empiezan a observar que existen ya juguetes que se dirigen a mujeres y no son estos roles y estereotipos de géneros que marcaron la publicidad. También proponen en alguno de estos ejercicios cómo podemos cambiar el discurso visual para poder ir rompiendo estas barreras de estereotipos y roles de género. Actualmente ya tenemos esta mirada a nivel nacional, internacional. Entonces ellos comienzan a ver qué se hace en otros países, porque es importante saber qué hacen, ¿no? Cómo los juguetes, este ejemplo es muy interesante, cómo los juguetes en un diciembre en España se ponen en huelga y dicen que jugar no tiene género. Entonces generan una serie de comunicación gráfica y audiovisual en videos, carteles, publicidad. Y es interesante observar cómo se van manejando estos nuevos discursos en esta línea de perspectiva de género. Otros productos que ellos ya generan en su tercera unidad es cuando comienzan a identificar de su realidad más próxima, su realidad más cercana, a partir de lo que ellos saben hacer como diseñadores, problemáticas, necesidades, y comienzan a generar una lluvia de ideas de cómo podrían a partir del diseño aportar. Por ejemplo, aquí identificaron toda la parte de los micromachismos, ¿no? Concientización sobre los micromachismos y comienzan generando esta especie de infografías. Son temas para abordar que tenemos que ser muy cuidadosos en los discursos. Tenemos que entender de qué trata la problemática, con qué elementos transmitirlos, porque también hay otra vertiente en esta perspectiva de género, que es la violencia. Entonces, también nosotros actualmente buscamos como diseño, a partir de la cultura de paz, cómo construyo comunicación no violenta, pero a la vez aporto los mensajes. Entonces, estamos en un proceso de cambiar estos discursos y tener esta comunicación efectiva. Hay quienes se van por el diseño áptico, ¿no? Para personas con discapacidad visual, van eligiendo, ellos eligieron un cuento, un libro de los más populares y poder hacer esta propuesta con un diseño áptico. Hay quien se enfocó, este chico se enfoca a la neurodiversidad y encamina su proyecto para poderse titular. Entonces, parte desde esta materia, unidad de aprendizaje, van abriendo este panorama de cómo el diseño puede aportar en esta línea, y lo llevan y lo concluyen a un tema de titulación a nivel licenciatura
o hay quien lo va llevando hasta estudios de posgrado. Otros de los productos que identificaron los chicos en esta diversidad cultural, en la interculturalidad, la multiculturalidad, todo lo que es nuestros grupos indígenas que aún tenemos en nuestro país y que tienen tantas necesidades, pero ellos eligieron el sector salud. ¿Cómo es que puede haber, a partir de los dialectos o con herramientas? Estas son lluvias de ideas, pero es muy interesante poder observar cómo ellos van ya teniendo propuestas. Se ven metodologías propias de diseño social, se suman los temas ya de procesos de diseño, como se comentaron en la ponencia anterior, desde el punto de vista de la semiótica, de la hermenéutica. Se conjuga todo para poder ofrecer una comunicación que incluya a estos grupos que necesitan tanto de la presencia del diseño gráfico, de la colaboración, y cómo a través del diseño podemos aportar en esta área. Entonces, esta unidad de aprendizaje a mí me ha dejado con muy buen sabor de boca. He tenido también yo en el lado de cómo es que puedo yo impartir esta unidad de aprendizaje a partir también de la capacitación. Con todas las áreas que yo tengo que abordar, tengo que estarme capacitando constantemente. Yo también pertenezco al comité de género, que esto me permite tener también una capacitación y una nueva mirada hacia esta área del diseño tan importante. Ya voy concluyendo, no sé cómo vaya en tiempos porque también solo veo mi pantalla, pero bueno, voy concluyendo, más o menos calculé para no abordar más del tiempo que nosotros nos dan. De las conclusiones de esta ponencia, la enseñanza del diseño gráfico en el aula, es decir, los contenidos de los programas y planes de estudios de las universidades, no solo se debe centrar en brindar al alumnado los conocimientos formales, conceptuales que le permitan resolver necesidades de comunicación gráfica a nivel comercial, también es necesario integrar una visión del diseño inclusivo, ya que no podemos ser indiferentes a las necesidades de grupos vulnerables que desde la actividad diseñística pueden abordarse. Para lograr esa visión se requiere el planteamiento de asignaturas o materias que aborden al diseño inclusivo dentro del mapa curricular de los planes de estudio. Quienes elaboran estos contenidos de estas materias deben contar con un perfil específico, es decir, contar con la experiencia y los conocimientos sobre los temas que se pueden abordar. Por lo tanto, los docentes que deben capacitarse en varias áreas de conocimiento que permitan brindar al alumnado una orientación hacia el diseño inclusivo. Y sería todo, pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues excelente tiempo, tardó 12 minutos, entonces todavía teníamos 3 minutitos más, pero muchas gracias por el tiempo. Un Muchas gracias. excelente trabajo y creo que también es importante mencionarlo. Hablar de la inclusión es hablar también de derechos humanos y derechos fundamentales, como también lo mencionó, ¿no? Y específicamente en un aula, un derecho humano que es la educación. Así es. Los invitamos a registrarse también en el Forms para que al concluir del Congreso podamos hacerles llegar su constancia. Este Forms ya se los mandé en el chat para que puedan hacerme favor de irlo llenando, ponentes y asistentes. Por favor, continuamos con la cuarta ponencia, otra que es sin duda muy interesante por la temática que se va a abordar. Esta ponencia se titula Relación de correspondencias psicofísicas y elementos inclusivos en interfaces gráficas de videojuegos. Estudio de caso Hellblade: Senua's Sacrifice, de la maestra Cindy Patricia Acuña Albores, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelia. Adelante, maestra. Gracias, maestra. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, ahí escuchamos Gracias. perfecto. Voy a intentar compartir mi pantalla y bueno, en lo que voy compartiendo pantalla quisiera también como agradecer pues el espacio proporcionado y también compartir mesa con ponentes tan reflexivos y tan interesantes, ¿no? Creo que todavía nos falta bastante para comprender a todos en el tema de la accesibilidad y la inclusión. Entonces, pues como ya comentaba la maestra Esca, bueno, mi tema es relación de correspondencias psicofísicas y elementos inclusivos en interfaces de videojuegos. Esto es como resultado de un par de situaciones, es como mis resultados de investigación doctoral, que ya estoy a punto de concluir, y
también como de mucha reflexión con los estudiantes de la licenciatura en diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Disculpen los nervios, pero yo siempre les dedico estas cosas a los chicos porque considero que también hay un tema ahí interesante de reflexión en el aula. No es como que solo uno sepa las cosas, como ya mencionaba la ponente anterior. Entonces, justo como es un tema que puede resultar bastante sujeto a ciertas vistas que pueden ser un poco, ¿cómo se puede decir? Complicadas, ¿no? De explicar. A lo mejor parto con esta frase que me encuentro por ahí en la UNESCO mientras estoy realizando la investigación doctoral y les pongo aquí que los videojuegos han sido acusados de ser causantes de aislamiento y del deterioro cognitivo y pues emocional de los más pequeños. Desde que existen prácticamente, yo creo, todos los ejemplos de la industria cultural como el videojuego, el cómic, la televisión y sus programas no educativos, etcétera, siempre han estado pues sujetos a esta vista y no es que no sea justificado, es que ahora podríamos proponer con esta investigación, con esta pequeña ponencia que estoy mostrando aquí, de qué otra manera se podrían aprovechar y que también es algo que durante estos años que he dado clases he tratado de descubrir yo misma con los estudiantes. No es algo, como les digo, que uno sea el genio o el erudito en el tema, sino que definitivamente uno lo descubre también con los estudiantes. Y bueno, que yo también pues juego videojuegos porque me interesa mucho el tema de las multimedialidades. Entonces, bueno, como antecedentes del aspecto de la accesibilidad en los videojuegos y específicamente en las interfaces, porque pueden haber otros antecedentes en términos industriales, por ejemplo, de la construcción del hardware de los videojuegos. Es súper interesante también ahí. Tiene mucho potencial el tema en términos también de estas colaboraciones, como ya mencionaba la ponente anterior, de cómo pueden trabajar los que diseñan medios audiovisuales, los que diseñan industrial y los que diseñamos gráfico, pero vamos a centrarnos en esta ocasión por cuestiones también como de tiempo, específicamente en el contexto de las interfaces, ¿no? En las interfaces de los videojuegos tenemos dos potenciales interesantes, que es este Disable Accessibility for Gaming Entertainment Rating System, que es un sitio creado en 2011-2012 por Josh Straub, que es un escritor estadounidense y que durante su tránsito en la universidad, mientras él estaba estudiando, porque él también tiene situación de accesibilidad en algunos términos, empieza a tomar como un reto que justamente uno de sus profesores mencionaba que a lo mejor en ese tiempo, ¿no? Por ahí 2011, no era tan benéfico jugar videojuegos o que no tenía ningún potencial. Y entonces él se pone como reto hacer ensayos porque esa es su profesión, él estudió literatura. Ensayos en los que él pudiera combinar pues esta pasión por los videojuegos, pero también de cómo él podía generar ideas para demostrar que sí podían existir elementos de accesibilidad. Entonces, de ahí él tiene en esta página, que por cierto, pues ya no está activa como tal, pero se puede visitar gracias a la Wayback Machine de el archivo de Internet como organización. Y él tiene unas tablas bien interesantes de cómo va describiendo los videojuegos de la época de diferentes plataformas, por supuesto, que esto también es relevante mencionarlo, no solo de computadora o no solo de consola, digamos, cómo él veía y qué potencial veía que tenían los videojuegos en ese tiempo, que todavía no tenían considerado como tal elementos de accesibilidad completos o bien desvelados, vaya, en el término de las interfaces gráficas. Y pues también tenemos este videojuego que es World of Warcraft, que en 2015, este juego en línea, que en ese tiempo estaban, bueno, ya en la cúspide de los videojuegos en línea, agrega estas pequeñas, no tan pequeñas, configuraciones de accesibilidad. Aparece, digamos, esta pestañita Accessibility y Color Blind Mode. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que nunca puse el presentar pantalla, entonces estaba viendo todo extraño, pero bueno. Entonces, aquí está la pantalla de Accessibility en World of Warcraft. Ellos integran en esta interfaz
oscura, digamos que no tan modulada en términos de jerarquía del diseño, pero bueno, bastante bien lograda. Para empezar, subtítulos que puedan añadirse a la cinemática, es decir, como a la parte como de la película o las películas que tienen los videojuegos para explicar parte de la narrativa. Y también tiene la casilla de habilitar el modo de discapacidad visual. Entonces ellos en la interfaz empiezan a segmentar y ponen incluso ejemplos, ¿no? Conforme a la gama cromática que manejan en el videojuego, pero también como es un videojuego de acción, digamos, hay batallas, hay amigos, enemigos, hay clanes, etcétera, hay como una gran cantidad de capacidad de generar relaciones personales, que eso también es como parte de lo que intentó proponer, pero se queda por el momento por fuera de esta presentación. En el tema de lo gráfico, pues mencionan o relacionan ciertas gamas cromáticas, por ejemplo, con la hostilidad, con la neutralidad o con la amistad que puedas tener con otros personajes mientras tú estás en el videojuego. A mí se me hace verdaderamente muy interesante porque a veces olvidamos que es como lo básico, lo que podría ayudarnos a ir como partiendo, ¿no? De pronto queremos partir ya con todo resuelto y estas cosas nos hacen recordarlo bastante bien. Entonces, pues los elementos de accesibilidad en los videojuegos que ya están como más establecidos en la industria, que dicho sea de paso, también este puede resultar un tema bastante o peculiar o extraño porque es un intento de esta persona que está aquí de proponer que la industria creativa como la academia no deberían desvincularse. Es un tema de discusión que siempre ponemos sobre la mesa, pero al menos estas propuestas intentan como aterrizar a estas conexiones, ¿no? Entonces, a lo que voy es, por ejemplo, esta plataforma Game Accessibility es utilizada por muchos de los docentes de la Facultad de Diseño y de otros compañeros que conozco en la industria para conocer como patrones o lineamientos. Es que en lineamientos es una palabra un poco encorsetada. Quisiera decir como recomendaciones que dan a la industria y a cualquier persona que quiera diseñar videojuegos o contenido multimedia o que tenga una interfaz para que puedan comprender cómo pueden ir agregando o considerando estos elementos. También es bien interesante que esta página de Game Accessibility es un grupo conformado tanto, como les digo, gente de la industria que está diseñando como investigadores. Están colaborando y es bastante interesante. Entonces, normalmente lo que se pone en la mesa en este tema, en la parte práctica, van a ser consideraciones o decisiones de diseño que se pueden aplicar a las mecánicas, pero no es excluyente a las mecánicas. Y entonces en el sitio web, que por cierto está en inglés, ellos mencionan la importancia de la accesibilidad y definen ellos su propio término, digamos. Accesibilidad en estos términos de los videojuegos va a significar evadir barreras innecesarias que eviten que las personas o la gente con cierto rango de discapacidades puedan accesar o disfrutar el diseño. A mí se me hace también importante poner en la mesa la palabra del disfrutar, ¿no? La doctora Luz del Carmen ya hacía mención también lo importante que es que el diseño conjugue la parte filosófica, ¿no? La parte del ser, de cómo podemos experimentar el diseño y por supuesto cómo las personas que estemos aprendiendo diseño también podamos aprender de eso. No estamos aprendiendo tampoco de robots, sino también de personas que tienen un proceso, ¿no? Que pueden estar sujetas a aprender constantemente y resensibilizarnos, como ya mencionaban todos los ponentes anteriores. Entonces, otra cosa que se me hace prudente mencionar es no todos los lineamientos aplican necesariamente para tu videojuego o tu proyecto, como lo quieras ver, pero las que sí pueden beneficiar a un amplio número de jugadores y son sencillas de implementar si se planean desde el comienzo. Como ya ponían también en la mesa los ponentes anteriores, es un tema que se debe planear y que ya no debería estar afuera de la metodología o del proceso de diseño de cualquier proyecto que tengamos, ¿no? Solo conocer bien al público meta, como ya estaban mencionando anteriormente. Entonces, estos elementos de accesibilidad en este sitio los mencionan como, bueno, tienen diferentes categorías, están básicos, intermedios y avanzados, también dependiendo de cómo nos estemos manejando, pero quise compartirles a ustedes estos ejemplos. Estas clasificaciones podrían ser motoras, cognitivas o específicas de los sentidos.
En las motoras, que va a tener que ver con el control y la movilidad, un ejemplo puede ser remapear o reconfigurar nuestros controles, que no quiere, o sea, que implica que no todos pensamos o utilizamos las cosas de la misma manera. Ahorita voy a ir aterrizando un poco más a la parte cognitiva, como les mencionaba en el título. En lo que acontece justo ya en las cognitivas sería la memoria, el pensamiento, el procesamiento de la información. Por ejemplo, simplificar el lenguaje en algunos textos o en los argumentos, el formato de texto o los tutoriales y las específicas de sentidos que tendrían que ver ya tal cual, ¿no? Con la visión, el oído, el tacto, etcétera. Por ejemplo, proporcionar subtítulos si normalmente no los tendríamos, separar los canales de volumen para los efectos o voces y analizar las paletas de color utilizadas. Yo les digo, dejo estas consideraciones en la mesa porque no solo implican que los videojuegos se puedan pues utilizar mejor o jugar mejor, sino cualquier entorno virtual si tiene estas consideraciones. Al menos mi propuesta es que pueden tener un punto bien interesante de la experimentación de las emociones, sobre todo que es tan importante desde siempre, pero creo que la pandemia nos dejó un gran aprendizaje al respecto. Entonces, ya entrando en términos muchísimo más específicos de este lenguaje que estábamos hablando, les pongo aquí una tablita que realicé para analizar estos estudios de caso que se quedan un poquito afuera por los tiempos. Eh, Como hardware estoy analizando nuestro monitor, un teclado, un control, bocinas y audífonos, porque yo me estoy enfocando exclusivamente en videojuegos por computadora, pero no sería excluyente a ellos. Se puede también extrapolar a otras condiciones. El estímulo que se está recibiendo mediante un monitor va a ser, por ejemplo, la intensidad de la luz, que me parece que ahí estoy poniendo que el atributo psicológico con la relación de la sensación va a ser, por ejemplo, el brillo o la temperatura aparente, y que si ya se relacionan con el movimiento de la animación de lo que estamos utilizando, pues puede ser el movimiento aparente y pues también longitudes aparentes. Nuestras sensaciones volumétricas, tridimensionales, bidimensionales o incluso de, como ya mencionamos, temperaturas combinadas entre ellas pueden tener mucho potencial. Pero bueno, con el teclado vamos a tener pues una ligera sensación de deformación en la piel porque es una presión cutánea la que se genera con el control de la misma manera. Sin embargo, con el control vamos a estar teniendo algo distinto, que los videojuegos que se manejan por controles también, aparte de la presión cutánea, están sintiendo las ¿cómo se puede decir? Perdónenme, se me va el avión. La frecuencia sonora de la vibración del control, pero no es un tema que estemos abordando aquí. Entonces, la bocina o el audífono puede tener también la presión y la frecuencia sonora que se está percibiendo en nuestros oídos, la intensidad sonora percibida y también la tonalidad. Estas cosas aisladas tienen potencial, pero por supuesto que estos elementos en los videojuegos actúan todo el tiempo eh, de manera entrelazada, ¿no? Eso es lo hermoso. Entonces, bueno, vamos como concluyendo un poquito esta parte de los atributos y las relaciones, es que entonces el monitor nos da la sensación de la visión a través de nuestro ojo y el estímulo primario son ciertas ondas de luz electromagnéticas. Puede haber un estímulo secundario, como ya les mencionaba con el ejemplo del control. Con los audífonos o las bocinas va a ser una sensación de audición o rotación incluso que se propone. ¿Por qué? Porque tenemos que en el órgano sensorial del oído están los canales semicirculares y receptores en los músculos y también hay variaciones en amplitud en la presión de aire del sonido y cambios en el líquido del oído interno, lo cual es muy interesante porque en el presente los dispositivos como los audífonos ahora no es que solo ellos, pero los audífonos se han, creo, masificado desde después de la pandemia. Hay un alto uso de audífonos, sobre todo en los jóvenes. Nos permiten también ahora emular la sensación espacial. Alude también a esa parte de nuestra inteligencia. Ya no solo es escucho, sino también puedo percibir proximidad. Por eso les comentaba que me parece bastante interesante. Y el teclado, pues ya mencionábamos que se percibe mediante el tacto, que va a estar directamente relacionado con la piel, y la deformación de las superficies, presionar teclas, ¿no? O girarlas. Y ahora, ¿cómo se relaciona esto con las interfaces? Pues bueno, les pongo aquí un par de ejemplos de videojuegos que son como un poco de los más
comercializados en el mundo. En este caso es The Witcher Wild Hunt, que es uno muy famoso, por ahí es de 2015 me parece, y ellos también en 2015 empezaban a aproximarse a elementos como estamos viendo aquí, visibilidad de la interfaz, tamaño de la interfaz, ocultar elementos o mostrarlos más grandes o jerarquizarlos, personalizados, digamos, que el usuario pueda personalizar los elementos a como él o otro que esté jugando con él, pues sea sencillo de, de programar y que pueda ser una experiencia que se juegue. Ahora los diseños también pueden o tendrían que ser pensados como que son experiencias que vivimos constantemente. Y que el videojuego que mencionaba originalmente, que era Hellblade: Senua's Sacrifice, a pesar de que es un videojuego muy rico en el proceso metodológico, en la representación de esta protagonista con psicosis, por ejemplo, que es impresionante, es muy bueno en esos términos, en la jugabilidad. Se nos queda un poco corto en el tema de la configuración de los elementos de accesibilidad. Tiene este apartado que es muy similar al de World of Warcraft, colores de los subtítulos, tamaños de los subtítulos, ajustarse para diferentes formas de daltonismo. Sin embargo, estuve probando con algunas personas, también no lo menciono como de manera tan específica aquí porque fue algo muy breve, con gente que sí tenía ciertos grados de daltonismo y que no les resultaba tampoco benéfico en el videojuego como tal esta modificación. Por eso les hago un comparativo entre estos que les estoy mostrando aquí, que a pesar de que tiene una buena temática, es una exploración bien interesante en la metodología, ya en el objeto de diseño, ¿no? En el resultado que es el videojuego, puede quedarse un poco limitados en estos sentidos. Y pues para ir cerrando también la participación, comparar las interfaces iniciales de videojuegos, que es algo que hice pues al principio de la investigación doctoral ya hace 3 añitos, que si esta es la pantalla inicial que ve nuestro usuario, y estos dos juegos son muy relevantes. Aquí está Death Stranding en su versión de edición del director. Estamos viendo donde yo marco con rojo que no se perciben los textos iniciales. Entonces, si esa pantalla es la que recibe a nuestro usuario, definitivamente puede generar, aparte de una limitante como de no lo veo, no lo entiendo, pues no me recibe bien o no recibe bien a los míos, ¿no? Si les muestro el videojuego a mis papás o a gente que no tenga la capacidad de leer estos textos en bajo contraste, pues entonces va a ser un motivo de descalificar esta experiencia y saltarse a la siguiente, ¿no? A veces puede ser tan sencillo como el contraste blanco-negro que muestro con The Witcher, pero sí habría que analizar muchísimo más estos temas. Entonces, como reflexiones por aquí quisiera compartirles de mi parte y como les digo en conjunto con los estudiantes, que el videojuego es una pieza de diseño transdisciplinar y que converge con otras. Se nutre todo el tiempo y arborece en el mismo tenor que ya mencionaba pues la doctora Luz del Carmen. Es un tema rizomático bien interesante. En sus elementos técnicos, que es software y hardware, puede analizarse como esta raicilla que ya mencionaba la doctora Luz del Carmen en términos de Gilles Deleuze, que posee estas capas geológicas que poseen o que requieren una estructura específica de ejecución de instrucciones, como ya estábamos viendo este pequeño ejemplo de las correspondencias psicofísicas. Se compone como o se propone como una propiedad emergente del videojuego, la experiencia diseñada y poseedora de vivencias narrativas. En un tema más fuera, como les digo, de esta presentación, la propuesta es que las vivencias narrativas están articuladas con estas correspondencias psicofísicas y que las correspondencias psicofísicas van a potenciar, maximizar o minimizar estas vivencias narrativas. Ver al videojuego como el acto de adquirir experiencias lúdicas sin que también represente una exclusiva ganancia en el sentido de producción de capital, como ya hay muchísimas propuestas de creación de videojuegos para la sensibilización, por eso lo mencionaba, y que también tengan un potencial hacia la generación de la empatía o del conocimiento de la otredad, como ya mencionaban los otros ponentes, y bueno, reflexionar en conjunto con los estudiantes de la licenciatura en diseño de la UAM Morelos, ya les mencionaba, me ha permitido
comprender estas cosas, no es algo que uno se atribuya a sí mismo. Y pues quisiera cerrar esta participación mencionando que jugar, no solo videojuegos, pero jugar asumiendo el papel de un personaje que es distinto de uno, experimentando su punto de vista y participando activamente en un mundo que funciona mediante conjuntos de reglas distintos, nos podría generar también un pequeño atisbo a las emociones, a la alteridad o a las necesidades de las otras personas que estén conviviendo con nosotros. Y pues muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, maestra. Vamos un poquito en tiempo. Prometía bastante esta ponencia y creo que genuinamente es de mucha relevancia lo que ha dicho, porque suma varias disciplinas y todas tienen que ver incluso con este discurso que estamos ahora abordando de la inclusión, ¿no? Finalmente damos oportunidad a nuestros últimos ponentes de presentar su trabajo titulado Aprendizaje-Servicio, un método de enseñanza para el desarrollo de una conciencia en diseño inclusivo, de la maestra María del Pilar Castro Fragoso y el doctor Leobardo Armando Ceja Bravo, de la Universidad Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán. Le cedemos el micrófono. Gracias, qué amables. A nombre de la maestra Pilar y propio, agradecemos este espacio que nos brindan y por cuestiones de tiempo vamos a ir buscando compartir nuestra presentación. Y vamos iniciando. Entiendo que por ahí se está viendo, si es correcto. Es correcto, ya estamos viendo la presentación. Perfecto, pues muchas gracias de nueva cuenta. Bien, para dar inicio con esta intervención, nos gustaría referir brevemente en qué consiste el método de aprendizaje-servicio. Y para ello, bueno, pues simplemente estaremos refiriendo tres grandes conceptos que son como los pilares del método. Habrá que decir que es un método de corte didáctico, es decir, es una forma en la que los chicos pueden estar adquiriendo nuevos conocimientos. Primero, lo que habría que decir es que el método tiene una dimensión de corte académico, es decir, lo que se busca es que los estudiantes tengan contacto con la realidad a partir de problemáticas reales, en contextos reales, pero que esta vinculación esté a su vez relacionada con alguna materia o algún contenido curricular. ¿Sí? Entonces, ese es como un primer concepto clave a tener presente y a no perder de vista. Una segunda dimensión tiene que ver con este concepto de calidad de servicio. Al momento de que los chicos están buscando la resolución de problemas en estos contextos, lo que hacen es brindarse a los demás. Entonces, la búsqueda de que toda alternativa de solución sea pertinente para el grupo o los grupos a los cuales se dirigen, pues constituye esta dimensión de la calidad al servicio. Y por último, existe una dimensión pues reflexiva y de diálogo en donde lo que se busca es poner todo el tiempo en común cuáles son las experiencias, las vivencias, los valores de todas las partes involucradas. ¿Sí? Entonces, podemos decir que estos tres conceptos sirven de andamiaje para que pueda desarrollarse cualquier proceso de intervención. Entonces, decíamos que está vinculado a la parte académica, tiene su dimensión de servicio y se debe de propiciar en todo momento y como actividad de cierre el diálogo y reflexión entre todos los participantes. Por otro lado, pues la intención de la actividad del campamento creativo, pues fue una estrategia que de manera también interna se logró conceptualizar y lo que se busca es que pues, los participantes, es decir, estudiantes de distintas licenciaturas, logren vincularse para poder dar respuesta a diversas problemáticas. En este sentido, bueno, pues estamos hablando de aproximadamente como licenciaturas base, 5 licenciaturas. Habitualmente estamos invitando una licenciatura más
por cada una de las emisiones y, bueno, pues como aparece en la diapositiva, bueno, están conviviendo y trabajando chicos que son de las licenciaturas de diseño gráfico, de diseño de interiores y ambientación, comunicación, ciencias de la comunicación, arte y cinematografía y mercadotecnia y ventas. Entonces, la intención es que a través de este concepto, campamento creativo, pues los chicos estén buscando dar respuesta a problemáticas reales en contextos reales. Y entonces, en ese sentido, lo que habría que establecer es que poco damos cuenta del proceso. Cada una de nuestras emisiones ha tenido, sí, un formato en lo general similar, pero lo que se busca es irlo afinando. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que los chicos logren entender que deben de identificar plenamente la existencia de un problema para que a través de distintos procesos de investigación que habitualmente se dan en el contexto en el que se identifica la problemática, puedan desarrollar proyectos y con ello alternativas de solución. Como decíamos, al final del día, el método de aprendizaje-servicio lo que nos brinda es una estructura en donde se puedan vincular pues, procesos, digamos, propios, en este caso, del diseño. Es decir, el proceso de conceptualización puede llevarse a cabo como habitualmente o tradicionalmente se lleva a cabo en la disciplina, en donde pueden existir momentos de análisis, síntesis, generación de alternativas de solución. Un elemento importante, pues, tendría que ver con para lograr entender la problemática, pues tiene que ver con estar en el sitio, ¿sí? Entonces, hay momentos en donde los equipos se organizan para poder tener una vivencia y un contacto con las personas involucradas en cada oportunidad. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, se busca identificar historias, es decir, qué es lo que los actores principales o las personas involucradas tienen que decir en relación a la problemática que se está buscando entender. Y entonces por eso es que lo denominamos como identificar historias. Aquí solamente se muestran algunos ejemplos. Hay infinitas formas de estas vinculaciones que pueden ir desde trabajos que puedan ir como más en un enfoque etnográfico, la parte de las entrevistas, la documentación en campo. Entonces, bueno, aquí hay una gran cantidad de herramientas que los estudiantes pueden estar utilizando y aplicando. En un segundo momento, bueno, pues lo que se busca es que se puedan identificar áreas de oportunidad, es decir, al momento de estar en contacto con las personas en su contexto, al momento de escucharlas, de entender la problemática que están viviendo, entonces viene, digamos, un proceso en donde ya hay una especie de transición, es decir, pasar del entendimiento del problema a lo que podrían ser alternativas de solución. Y para ello, pues muchas veces los propios estudiantes van desarrollando, como les decíamos, procesos de conceptualización, pues que puede ver con la organización de elementos, el desarrollo de distintos mood boards, la identificación de materiales, paletas de colores, materiales, y claro, ahorita pues lo estamos explicando de manera como muy general, pero en realidad el proceso pues siempre es amplio, profundo y se busca que todo el tiempo estén registrando y documentando todas esas actividades que al final del día se van a volver pues la memoria de la actividad. Vamos viendo cómo se va transitando de el entendimiento, como decíamos, de una problemática hacia procesos de conceptualización, procesos de representación, hasta lograr desarrollar alternativas de solución. Aquí habría que dejar claro el que se queda en una etapa de prototipado, dejando de lado por el momento la parte de implementación. La toma de decisión sobre la implementación, bueno, pues ya tiene que ver con conciliar, digamos, las posibilidades de todas las partes involucradas, pero este recorrido es de suma pertinencia, pues, para los chicos y las implicaciones que esto tiene. Es decir, tiene implicaciones, sí, desde el punto de vista de su proceso de aprendizaje, también tiene que ver con el reconocimiento de que diseñan y se generan alternativas de solución
para personas reales, en contextos reales, ante problemáticas reales. Y en ese contexto es donde se va transitando, como hemos referido, desde el punto de vista de este método. Algunas otras alternativas o procesos que particularmente se han desarrollado y que van acorde a la temática que nos convoca en esta oportunidad. En este caso, particularmente este campamento creativo giró en torno a la búsqueda de generar espacios de bienestar para distintos grupos. Y el elemento que, digamos, cerraba todo este proceso tenía que ver con el desarrollo de una dieta acorde a los grupos a los cuales se estaba dirigiendo. Algunos de los ejemplos, como pueden ver, tienen que ver con personas de la tercera edad, y de ahí que tuviera como más fuerza y más sentido el que se diseñara también una tabla nutrimental y un menú de alimentos en función de sus circunstancias de vida en el momento actual. Una vez que se tiene todo este proceso, bueno, pues es conocido por todas, por todos, la necesidad de hacer pues la presentación de su propuesta. Entonces, aquí vamos viendo cómo es que se van como entretejiendo, digamos, distintas intenciones, es decir, la propia dinámica y el propio ejercicio que los equipos de trabajo llevan o realizan, no puede terminar sin lograr comunicar o transmitir cuál es la propuesta, y para ello, bueno, pues implica también otras gestiones y el desarrollo de habilidades. En todo este proceso, bueno, pues el trabajo de los docentes pues resulta fundamental, es decir, el juego y el papel que desempeñan los distintos docentes se vuelve más como mentoría. En ese sentido, bueno, hay un acompañamiento en todo momento, pero siempre está como vinculado en un nivel distinto al que podría desarrollarse en una asignatura, digamos, normal o habitual, ¿sí? Por último, bueno, pues cerraríamos este proceso con la parte de validación y retroalimentación, que, como se explicaba al principio con el método, sería el tercer momento. Más allá de que pueda tener el formato también de una competencia, de un concurso, de un ganador, aquí lo más importante es cómo los propios participantes reciben retroalimentación, sí de expertos, pero también de las personas involucradas. Entonces, en ese sentido, pues se va cerrando el ciclo con esos procesos de interacción, insistimos, de los propios estudiantes en el contexto real en el que se buscan dar alternativas de solución pues, a estas problemáticas. Para ir tratando de cerrar, algunos de los aprendizajes que podríamos brevemente resaltar, pues podríamos decir que en toda esta estructura, el trabajo que desarrollan los estudiantes, pues tiene que ver mucho con el aprendizaje basado en problemas, tiene que ver también con cómo es que se dan procesos de toma de conciencia sobre implicaciones éticas, obviamente morales y políticas en sus propuestas de solución. Es decir, lo más importante ahora es que en el propio proceso los estudiantes van entendiendo cuál es el valor y alcance que tiene su quehacer como futuros profesionistas. Y en ese sentido, el acercarse con las personas, entenderlas desde su postura, desde su realidad y diseñar para tratar de contribuir a que su vida sea mejor, pues consideramos que es un gran recurso que un gran recurso de aprendizaje que no se puede dejar pasar, ¿no? Los propios estudiantes deben de aprender a gestionar lo que sucede al interior de sus propios equipos, y ellos van entendiendo que todo su talento, toda su capacidad, toda su habilidad, toda su creatividad, pues están al servicio de una causa que es mayor a sus propios intereses. Y en un tercer momento, también se da un proceso de aprendizaje que se da entre pares, ¿sí? Entre ellos, todo el tiempo están cuestionándose, todo el tiempo están dialogando y
En una segunda instancia, pues, o en un segundo nivel estaría el trabajo de mentoría que realizan los profesores. Podemos establecer también con ello que, pues, si bien de inicio los aprendizajes, digamos, con los que cuentan los chicos son de carácter disciplinar, el resultado, pues, se vuelve transdisciplinar. Un poco para esquematizar brevemente esto que estamos refiriendo, lo denominamos como un estado inicial, es decir, de inicio, toda problemática es vista desde cada una de las disciplinas que integran el proyecto, pero conforme se va trabajando, lo que hace, se va dando un estado de integración. Para cerrar, pues podríamos entonces estar diciendo que todo el tiempo se pueden evidenciar distintas acciones, distintos procesos que están vinculados hacia la parte formativa, es decir, todo el tiempo está presente experiencias y aprendizajes previos con lo que los estudiantes cuentan. Asimismo, pues el método de aprendizaje-servicio, pues resulta que es un enfoque pues altamente pertinente para podernos vincular con la realidad, ¿sí? Asimismo, pues también es una excelente herramienta para que se arraigue en el pensamiento de los propios participantes, pues la conciencia sobre las implicaciones sociales que tiene su quehacer profesional. Se da un proceso de crecimiento entre todos los actores, es decir, no solamente entre los estudiantes, sino con todas las partes involucradas, porque también ellos reflexionan sobre su propia condición al momento de generar alternativas en donde se da beneficios tangibles para su vida. Bueno, pues estamos todos contribuyendo a la reducción de distintas brechas y se está fomentando el bienestar para todas las personas. Por último, y para cerrar, bueno, pues no quisiéramos dejar de lado el agradecimiento pues a todos los estudiantes que han estado participando en todas estas actividades, obviamente a todos los docentes y a todas las partes involucradas. Y con esto, pues, estaríamos cerrando esta intervención. Muchas gracias por el espacio y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, maestra y doctor. Muy interesante, al igual que todas las ponencias anteriores. Y bueno, ya llegamos al final. Abrimos un espacio de preguntas y comentarios si es su deseo también a los visitantes, poder dejarlas incluso en el chat para que los mismos ponentes puedan ir leyendo las preguntas si tienen alguna. Bueno, creo que no hay preguntas. ¿Alguna manita levantada que yo no esté viendo? Si no puedo, bueno, podemos pasar a ya finalizar el evento. Y bueno, como hemos llegado al final de esta mesa de diseño gráfico titulada Los espacios, los procesos cognitivos y el diseño gráfico inclusivo, si así me lo permiten, continuaría con la lectura de la pequeña relatoría de esta mesa. Primeramente, se le agradece al maestro Mario Rendón por sus aportaciones, dándonos un enfoque nuevo del diseño gráfico representado en ilustraciones que a la vez son tan simples como complejas. Muy importante hablar de la visibilización de la igualdad de género y que sin duda, evidentemente, es un tema relevante en nuestro contexto social y mucho más cuando se habla de inclusión. Por otro lado, se le agradece a la doctora Luz del Carmen, puesto que mostró cómo el diseño se vuelve un medio, un método e incluso una forma de expresión cuando hablamos de una problemática social. Hablando de inclusión, sin duda la accesibilidad forma parte de este binomio, como bien lo comentó la maestra Claudia, hablando también de un derecho humano y fundamental como lo es la educación,
y cómo la inclusión puede ser la meta, pero el diseño es parte de este camino. No quiero dejar de mencionar el enfoque novedoso que la maestra Cindy Acuña nos muestra al fundamentar cómo esta inclusión puede verse visibilizada incluso a través de los interfaces de los videojuegos y que hace que surja un cambio totalmente de la perspectiva que los videojuegos, como incluso ella misma lo mencionaba, tenían una carga negativa, ¿no? Por último, se les agradece a la maestra Pilar y al doctor Leobardo por exponernos y mostrarnos un ejemplo de cómo la inclusión viene desde esta transición del entendimiento del problema y la actuación. Es decir, volverse actores se vuelve fundamental para contrarrestar esta exclusión y fomentar la inclusión. Agradecemos enormemente su presencia y su colaboración, que sin duda aporta muchísimo a este congreso. Y antes de finalizar, agradecería muchísimo si pudieran abrir todas sus cámaras para poder tomar la respectiva foto alusiva a nuestra mesa y a este honorable evento. Y somos todos, procederé con la toma de la fotografía. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes también. Espero tengan una muy buena tarde y pues nuevamente muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos por sus felicidades. aportaciones. Gracias. Hola Luz, qué gusto verte. Igualmente, Clau. Bueno, a todos. Muchas gracias, maestra Esca. Al contrario, gracias.